Buen día, mi nombre es Ana María Herrera Beltrán. Soy estudiante de primer semestre de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria del Meta. Y este trabajo es para presentar en la asignatura de Historia del Derecho. A continuación voy a presentarles de qué trata el libro Cómo nace el derecho de Francesco Carneluti. En este libro nos hacen una introducción acerca de qué es el derecho. Carneluti nos dice que el derecho es el conjunto de las leyes que regulan la conducta humana en una sociedad. Para poder aplicar el derecho deben haber unos sujetos que sean los que lo apliquen, en este caso los juristas, que los juristas se encargan de fabricarlo y pues también sí utilizarlo. Ahí están los juristas clasificados y los juristas no clasificados. También está el legislador, que es el que se encarga de crear las leyes, y el juez se encarga de certificar que las leyes sí sean aplicadas. En el capítulo 1, denominado Derecho y Economía, nos explican que todos los actos económicos son aquellos mediante los cuales los hombres se encargan de satisfacer sus necesidades. Pero aquí hay una desventaja: las necesidades de los hombres son más infinitas, mientras que los recursos para satisfacer esas necesidades son limitados. Es decir, el hombre nunca va a estar contento. Cuando el hombre tiene, siempre va a querer tener más y más. Cuando alguien toma algo que le satisface una necesidad, quiere retenerlo para sí. Esto es el denominado derecho económico. El dominio forma parte de ese derecho económico. De ahí puede surgir una guerra, que es cuando hay una invasión al dominio. Quiere decir cuando un hombre quiere arrebatarle lo que tiene otro bajo su dominio. El segundo capítulo nos habla de derecho y moral. Los hombres no van a vivir en paz nunca, porque la economía es el reinado del yo. Significa que mis necesidades y mis prioridades van a estar siempre por encima de las de los demás. Para que los hombres puedan vivir en paz es necesario sustituir el egoísmo por el altruismo, es decir, el yo por el tú. Si la economía es el reinado del yo, la moral vendrá siendo el reinado del tú. Las guerras desde la antigüedad se han venido desempeñando por este mismo lío de la economía y la moral. Fueron evolucionando y ya no son guerras entre sujetos, sino guerras entre pueblos. El derecho es el puente entre la moral y la economía. Y el derecho es la combinación entre la fuerza y la justicia. Es decir, para que reine la paz en un estado o en una nación o en una sociedad, se tiene que utilizar la fuerza. Por ejemplo, cuando hay un ladrón que le quiere arrebatar algo a una persona, puede llegar un policía, o aquí él lo denomina un carabinero, a prevenir que eso suceda. El policía o el carabinero puede utilizar la fuerza para defender la justicia. Pero que se diferencia que no arme la guerra es que el policía está utilizando la fuerza porque distingue cuál es el derecho. El capítulo 3 consiste en el delito. El fin del derecho es eliminar la guerra. Por lo tanto, al ingresar el derecho a la sociedad, la guerra se transforma y se pasa a llamar delito. Donde entra el derecho, desaparece la guerra y entra el delito, nos dice Carneluti. Por la evolución de la guerra que se mencionaba antes, ya no está solamente entre los individuos, sino entre los pueblos. Y el único residuo que queda de la guerra que está admitido actualmente por la sociedad es la legítima defensa. Es decir, si alguien es agredido injustamente, puede oponerse y utilizar la fuerza para prevenir la agresión. La guerra es la invasión del dominio propio. Por eso, las dos primordiales fuentes del delito son el homicidio y el hurto. El cuerpo humano y las cosas, hacerle daño a la persona o quitarle sus cosas. Las dos sanciones se denominan como sanción penal, que vendrá siendo la del hurto, y sanción civil, que es cuando ya se pasa a predominar sobre las cosas. El homicidio y el hurto se relacionan con el derecho civil y el derecho penal, el cual el uno nace del otro y son complementarios entre sí. La pena es la aplicación a la sanción del delito, es decir, la pena es lo que evita que la gente cometa los delitos, sabiendo a la sanción que se enfrentan. El cuarto capítulo nos habla de la propiedad. Proveniendo del castigo o de la sanción, el castigo del hurto implica reconocer la propiedad, es decir, la propiedad nace del terreno de la economía. La propiedad pasó de ser económica a volverse un instituto jurídico, es decir, un derecho. Se le atribuyeron cualidades y beneficios. Al propietario se le dio el poder de permitir o prohibir que otros se apoderen de sus bienes. No es lo mismo cuando, el ejemplo que nos pone Carneluti, cuando vas por una tienda de frutas y tú coges una manzana sin permiso, estás robando. Pero si tú coges la manzana porque el dueño de la tienda te dijo que podías cogerla, ahí no estás robando. Es decir, que el dueño de la tienda ejerció su derecho de decidir sobre su propiedad. Ahí vuelve a recalcarse la correlatividad entre el derecho penal y el derecho civil.
No se puede prohibir el hurto si no se reconoce la propiedad. Y si se reconoce la propiedad, se tiene que prohibir el hurto. Nacen dos tipos de derecho. El derecho de propiedad, que es el derecho que yo tengo sobre mis cosas, y el derecho de crédito, que es el que ejerce la relación que debe haber entre las cosas de las personas y yo. Este último se vuelve más importante y evoluciona para garantizar una paz social entre todos los ciudadanos. El capítulo 5 nos habla del contrato. El contrato es una proyección hacia el futuro, es decir, algo que establecemos nosotros que nos va a seguir sirviendo a largo plazo. Tiene la finalidad de hacer una promesa recíproca. Y antiguamente, y creo que incluso ahora, nos dice Carneluti que se fundamenta en la fides, es decir, en la fe o en la buena fe de la persona. Es un instrumento de tregua. No se puede decir que un instrumento de paz, porque una paz es algo que es para siempre. En cambio, la tregua es algo temporal. La ley italiana dice que el contrato es un acuerdo entre las partes para constituir un vínculo de derecho, es decir, un acuerdo. O sea, está vinculado entre ambas partes para constituir algo que va a suceder legalmente. El contrato, a su vez, es denominado históricamente como un negocio jurídico. El contrato puede ser unilateral o bilateral. Y uno de los ejemplos de contrato que sobrepasa cualquier límite y que respeta los derechos de la economía de hacer uso de nuestra propiedad como queramos es el testamento. En él se manifiesta la voluntad de una persona, incluso sobrepasando los límites de la vida. La persona que muere sigue ejerciendo los derechos sobre sus propiedades a pesar de que ya no tenga vida. El capítulo número 6 nos habla de la ley. La ley es un mandato. La ley es un mandato que debe encargarse de garantizar la paz social entre todos sus ciudadanos. El mandato debe durar en el momento en que dos ciudadanos estén teniendo un conflicto o en que un ciudadano quiera hacer algo que va en contrario a la ley. Por eso la ley debe garantizarse desde el primer momento y debe ser hipotética o general, debe servir para cualquiera de todos los casos. Carneluti nos habla que la ley o que el derecho está sufriendo una crisis porque hay un exceso de leyes. Y para garantizar que las leyes sean efectivas y se cumplan, todos los ciudadanos deben conocerlas. La ley tácita o la ley de costumbre es algo que se adapta a los pueblos, como ciertas costumbres que ellos vienen siguiendo, ya las convierten en una ley. Entonces, por eso él mismo nos habla de la crisis del derecho, de la crisis de las leyes, que hay tantas leyes, tanto de costumbre como leyes jurídicas, que hacen que el sistema rebose o colapse y la gente no conozca en realidad sus deberes o sus derechos. El juicio. El juicio es el capítulo 7 del libro. Carneluti nos dice que el juicio es la puesta en práctica de las sanciones. El juicio es el complemento del derecho, el fin de cada ley. En el juicio se ejecutan las leyes después de haberlas formado. Nos habla que hay un juicio o un proceso penal y un proceso civil. En el proceso penal se comprueba y se castiga el delito, mientras que en el proceso civil se discute la función de la persona o del propietario acerca del bien o la cosa que se esté debatiendo. El proceso civil sirve para darle la razón a la persona que la tenga. El juicio, pone en práctica la ley o modifica las cosas como se quieran, según si sea penal o civil. Surge de la figura del juez. Antiguamente el juez tenía una figura de segundo plano, pero eso se ha comprobado que el juez debe ser primordial en la aplicación de la ley. Si el derecho se limitara a decir tú no debes hacer algo, tú tienes que hacer algo, tienes que hacerlo de esta manera, la gente simplemente no lo haría. Por eso el derecho sería inútil, así que es la importancia del juicio, según nos dice Carneluti. No solo es necesario el proceso, también es necesario la ejecución y en ciertos casos la ejecución forzada. El capítulo número 8 nos habla del Estado. El Estado se une con la idea de estabilidad. El Estado es lo que le da la tranquilidad a las personas porque un Estado debe ser estable. El Estado y el derecho están íntimamente relacionados. Se complementan, el derecho asegura que el Estado funcione. El Estado proviene de la familia, según los historiadores. Una familia genera Estado. Por lo tanto, la familia debe ser reconocida como el núcleo del Estado. Originalmente la familia era un estado monárquico, es decir, puede estar gobernada por su padre o por su madre. Han comprobado que el estado ha ido creciendo poco a poco. Primero era una familia, luego se fueron uniendo varias hasta conformar el estado, el cual contenía estabilidad. Sin la familia el estado no podría vivir. El capítulo 9 nos habla de la comunidad internacional. La comunidad internacional nos establece que en los estados modernos están en una fase que se llama Estado Nacional. Entonces la comunidad internacional es la relación que hay entre varios estados. De ahí surge el derecho internacional.
Carneluti nos dice que el derecho internacional es apenas un derecho que se está haciendo, es un derecho que está en su cuna, según él. El derecho internacional trata de excluir la guerra entre los países, modera la guerra, no la prohíbe, les da libertad, pero de todas maneras la modera. El derecho internacional no irrespeta la soberanía, pero sí debe enseñarle a los estados que hay una voz o algo superior de ellos que debe guiarlos o debe instruirlos en lo que ellos deban hacer. En el capítulo 10 y último de este libro, Carneluti nos habla de la jurisprudencia. Nos dice que el derecho y justicia no son la misma cosa y no se deben confundir. Entre ellos hay una relación entre medio y fin, es decir, el derecho es el medio para llegar a la justicia es el fin del derecho. Carneluti nos dice que el derecho es justo cuando sirve realmente para ponerle orden a la sociedad. A medida que el derecho crece, tiene una técnica más complicada y se explica cada vez más complejamente relacionado con la economía. Mientras que relacionamos la economía y la ética vendría siendo más sencilla y la economía más compleja. Los romanos formularon 3 como criterios para vivir con ética. Era vivir honestamente, no hacerle mal a nadie y dar a cada quien lo que se merece. Y el cristianismo después de esto redujo esta trinidad en una sola regla: haz al otro lo que tú quisieras que te hicieran a ti. Cuando se trata de aplicar la economía, esta regla se puede llegar a desplegar en una infinita variedad de cosas. La técnica se desarrolla y después de la técnica viene a nacer la ciencia. Ahora, la ley se ha advertido que es justa para la mayoría de los casos, pero puede haber un cierto grupo categórico de casos en los que la ley no les aplique. De ahí es donde resultan las jurisprudencias. Se adopta el ejemplo de una ley mosaica que impone la abstención del trabajo el día sagrado, pero dice que si una oveja cae a la olla y el pastor fiel a la ley no hace nada por salvarla, esto ya no sería una injusticia. Entonces da de valor no solo a la regla, sino también a la excepción. Cada hombre es a la verdad una excepción. Ellos hacen el llamado a hacer una justicia en un caso singular. Y la idea de la rigidez ya no se adapta como obligatoria, sino también se aclara que puede hacerse particularidades en casos estrictos. Para hacer que el derecho consiga una justicia, se adoptan las jurisprudencias. Por tanto, uno de los elementos culturales del derecho es dar a todos los ciudadanos lo que deben tener, haciendo casos particulares en la aplicación de las leyes. Finalmente, como conclusión de este libro, Carneluti nos dice que una cultura que es elemental, la cultura del derecho, aplicársela a todos los ciudadanos para que entre ellos mismos se ayuden a aplicar y a difundir y garantizar un orden social. Y bueno, esto fue todo por el libro. Muchas gracias por su atención.